Hola, hola, les saluda Alicia Favara Silva. Yo soy licenciada en Orientación y Consultoría Familiar. Bienvenidos a mi podcast llamado Mejorando Día a Día, donde les compartiré información o tal vez incluso anécdotas que puedan ser de beneficio para todo aquel que las escuche. Y el día de hoy empezamos este podcast con un tema que me parece muy importante. Muchas personas se preguntan a veces, ¿cuál es la clave para encontrar a la persona correcta cuando se trata de encontrar a alguien, ya sea eh, con el propósito de casarse o con el propósito de formar una familia? Y a mi parecer muy personal y mi propia experiencia personal, me ha llevado a determinar que uno de los secretos para encontrar a la persona correcta es justamente conocerse a uno mismo primero. Es sumamente importante y es sumamente necesario antes de querer encontrar o conocer a alguien más, el interesarte por conocerte a ti mismo. Hay una frase que dice conocerse, aceptarse y quererse a uno mismo. Es una buena manera de prepararse para poder conocer, aceptar y querer a los demás. Muchas personas ni siquiera se han dado el tiempo para explorar quiénes son, para explorar cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, qué quieren en esta vida, qué sueñan, cuáles son sus metas, qué tipo de matrimonio quieren si ese es uno de sus sueños, qué tipo de familia quieren formar, si ese también podría ser otro de los sueños que tengan. Entonces, la gente a veces hace las cosas en automático. Pero realmente estas decisiones a tomar de con quién casarte o con quién formar una familia son decisiones sumamente importantes cuyos efectos los vamos a ver en nuestra vida y en la vida de los futuros hijos en el caso de que se llegara a formar una familia efectivamente con esa persona elegida. Entonces, ¿por qué no darnos el tiempo para primero conocernos a nosotros mismos? Una vez que nos conozcamos, entonces viene el paso de la aceptación, porque a veces cuando tú haces el proceso de conocerte a ti mismo, encuentras cosas que no te gustan acerca de ti. Y cuando encuentras cosas que no te gustan acerca de ti mismo, es difícil el trabajar en aceptar esas cosas, aceptar que tú eres un ser humano que también tiene fallas, no solamente que tiene virtudes, que tiene cosas buenas, sino que también tiene cosas en las que todavía hay que mejorar, hay que trabajar. Y hay que aceptarse como uno es. Esto no significa dejar de lado el querer mejorar o corregir ciertas cosas que no están al 100% funcionando en nuestra vida, ¿no? Como se trata de ciertos efectos. Pero primero hay que aceptarse, primero hay que aceptar quién soy, tengo que aceptar cómo soy, aceptar, y este aceptamiento incluye no solamente la parte de la personalidad, sino que incluye también el aceptarte totalmente en el aspecto físico. Muchas personas no aceptan su aspecto físico, se sienten que no son lo suficientemente atractivas o que no lucen lo suficientemente bien. Y esto también es parte del conocerse, el aceptarse y el amarse, el quererse a uno mismo. La percepción que tienes de ti no solamente en cuanto a cómo eres como persona, sino también en cuanto a tu apariencia física. Entonces, todo esto es sumamente importante. Y si parto de ahí, si parto de hacer un proceso en el que me autoconozco, en el que me autoacepto y en el que desarrollo mi autoestima. Entonces, eso es un buen punto de partida, entonces, para poder empezar el proceso de querer conocer a alguien más, a amar a alguien más, a aceptar esa otra persona, tanto con sus virtudes como con sus defectos, especialmente cuando se trata de la persona con la que uno quiere compartir el resto de su vida. Hay una frase de Alexander Pope que dice, no hay cristales de más aumento que los propios ojos del hombre cuando miran su propia persona. Y esto es muy interesante porque cuando haces ese proceso de conocerte a ti mismo, cuando exploras quién eres, cuando exploras cuáles son tus sueños, es un proceso que requiere de total honestidad y sinceridad.
No es necesario ponerse una máscara ante uno mismo, no, no es necesario. Al contrario, atrévete a ser totalmente sincero y honesto contigo mismo con respecto a este proceso en el que vas descubriendo quién realmente eres, porque no hay cristales de más aumento que los propios ojos del hombre cuando miran su propia persona, como dice este dicho. O sea, y para lograr esto, ¿no? Una de mis recomendaciones, si bien hay muchas herramientas para llevar a cabo este proceso de autoconocimiento, tenemos los test de personalidad online, hay un sinnúmero de ellos, am, tenemos otros recursos también como el FODA, tenemos, ¿verdad? El análisis del FODA, pero aplicado a uno mismo. am, pero creo que una de las mejores formas de empezar este proceso es tomándote un tiempo en el día o en la noche tal vez, en el que sea un tiempo para ti, un tiempo solo para ti. Y tal vez quieras, si eres una de las personas que le gusta escribir, tal vez quieras escribir en una especie de diario personal o tal vez simplemente hables contigo mismo, como sea tu preferencia, y empieces a hacer un proceso de introspección, de mirar hacia ti mismo, ¿no? De reflexionar sobre el día, de reflexionar sobre tus acciones, tus reacciones, tus sentimientos. Identificar también qué sentimientos has tenido a lo largo del día. Darte cuenta de qué cosas te hacen enojar. Darte cuenta de qué cosas te han hecho feliz en ese día. Poco a poco, registrando tus vivencias, tus sentimientos, tus reacciones del día a día, analizando lo que piensas que has hecho bien y lo que piensas que no has hecho tan bien y que podría mejorar. Esto es un buen inicio en el proceso de autoconocimiento, si no sabes por dónde empezar. Algunas de las preguntas que te sugiero contemples en tu proceso de autoconocimiento son, ¿cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Qué me gusta de mí mismo? Muy importante, ¿qué me gusta de mí mismo? ¿Qué no me gusta de mí mismo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué valores son importantes para mí? ¿Cuáles son mis intereses, mis pasatiempos, mis hobbies? Una pregunta muy importante aquí. ¿Me amo? ¿Me acepto tal y como soy? Y como mencioné anteriormente, esto no significa que no tienes un deseo de mejorar como persona cuando te aceptas tanto con tus virtudes, con tus defectos. No, al contrario, es que antes de poder trabajar en alguna parte, en algún aspecto de tu personalidad con el que no estés contento, primero lo tienes que aceptar. Si no hay aceptación, no hay cambio. Entonces, primero me amo, me acepto tal y como soy. Y de ahí, partiendo de ahí, puedo trabajar en mejorar ciertos aspectos en los que hay posibilidad de mejora, como lo son los defectos, ¿verdad? Otras preguntas, y esto tiene que ver con ¿qué me pone triste? ¿Mm? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te hace triste? Hoy en día lidiamos con muchos sentimientos de ansiedad, de tristeza, algunas personas incluso de algo más profundo que la tristeza, de depresión, especialmente durante este tiempo de pandemia que ha sido algo que nos ha cambiado la vida a todos. Entonces, ¿qué me pone triste? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué te hace sentir feliz? Qué pregunta tan importante. El conocer, el saber qué cosas te hacen feliz. Y no, no tienen que ser cosas grandes, no tienen que ser cosas extraordinarias. Esto es el día al día. Empieza a registrar en el día a día qué te ha hecho feliz ese día, qué te ha puesto triste. Ya, hay, las cosas sencillas de la vida nos pueden hacer muy felices. No tiene que ser algo extraordinario, no tiene que ser tu cumpleaños para sentirte feliz. No, aprende a notar qué cosas sencillas, tal vez el ver la sonrisa de uno de tus amigos te hizo feliz ese día. Tal vez el recibir una llamada de un familiar te hizo feliz ese día. O sea, no, no son cosas extraordinarias, pero son cosas que son detalles cotidianos tal vez que te pueden eh, alegrar ese día, ¿no? Porque la vida está llena de todo tipo de situaciones que nos causan alguna tristeza, alguna felicidad. O sea, hay de todo. Hay un sinnúmero de emociones que nos pueden causar las situaciones.
La otra pregunta, ¿qué me produce enojo? Esto es muy importante saber. ¿Qué cosas te producen enojo? ¿Qué cosas no toleras? ¿No? Esto es tan importante porque algunas personas viven con mucho enojo por dentro. Y si no saben determinar qué les causa enojo, si no saben procesar esa emoción, identificarla y procesarla de una manera saludable, pueden estar eventualmente eh, teniendo problemas con las demás personas. Cuando no sabes qué te produce enojo exactamente, identificarlo, cómo te sientes cuando te sientes el enojo y buscar una forma de vivir ese enojo sin causar daño o prejuicio a ti mismo ni a las demás personas, ¿no? Muy importante, especialmente eventualmente en tu relación matrimonial y familiar, esto va a ser clave, el manejo del enojo en ciertas personas que tienden a tener una tendencia a enojarse un poquito más que otras. Y no está mal enojarse, ¿ah? No está mal sentir enojo. Tú no puedes hacer nada cuando algo te produce enojo. Lo que sí puedes controlar es cómo actúas en base a ese enojo hacia los demás y hacia ti mismo. Actúas causando daño, causando ofensa, yéndote al insulto o tal vez incluso a la agresión física. O simplemente mencionas, esto me enoja, estoy enojado. Y vas y te tomas un tiempo para vivir ese enojo y lograr calmarte en vez de causar daño a los demás, por poner un ejemplo, ¿verdad? Otra pregunta que te pongo aquí en tu proceso de autoconocimiento, de introspección es, ¿cuál sería mi vida ideal? Y eso tiene también que ver en parte con cuáles son tus sueños, tus metas. Y es que muchas personas eventualmente pueden llegar a un nivel de tristeza casi, casi similar o cerca de lo que es un estado depresivo, porque no están contentas con su vida, porque no se sienten llenas, no se sienten satisfechas con la vida que van llevando, porque han comprometido demasiado en su vida por una u otra razón y han dejado de lado quiénes son realmente, han dejado de lado cuáles son sus sueños. Entonces, esta pregunta, esta última pregunta que te propongo aquí es sumamente importante. ¿Cuál sería mi vida ideal? Y no estoy hablando de una vida de fantasía, ¿ah? Obviamente, una vida ideal en base a cosas que son realizables, obviamente, en sueños para los cuales puedes trabajar, hacia los cuales puedes trabajar para hacer realidad, ¿no? Y es sumamente importante porque a veces las personas eventualmente cuando se casan dejan de lado sus sueños o dejan de lado a veces lo cual hubiera sido su idea de lo que sería una vida ideal para sí mismos, una vida ideal en pareja, una vida ideal en familia, ¿no? Entonces, muy importante saber cuál es tu vida ideal, obviamente no yéndote a la fantasía, dentro de lo que es realizable, dentro de lo que es la realidad, y tratar de eventualmente establecer metas que te lleven a esa vida ideal, porque muchas personas lo dejan de lado y eventualmente la tristeza te invade cuando no te sientes satisfecho con tu vida y después te encuentras teniendo una cierta edad, ya te ha pasado la vida por delante y ya qué hacer en ese tiempo, cuando ya es muy tarde. Entonces, esa última pregunta es crucial y, y te recomiendo hacerte muchas más preguntas a medida que vas explorando quién eres y te vas conociendo un poquito más, ¿no? Explora mucho más. Estas son solo unas preguntas guía que te recomiendo, pero el proceso de autoconocimiento puede ser muy profundo, es muy personal y tantas preguntas como te ayuden para conocerte a ti mismo y sobre todo responderlas con total honestidad. Es fantástico. Vas aprendiendo mucho más acerca de ti. Y cuando aprendes más acerca de ti, entonces empiezas a darte cuenta de que eres una persona maravillosa, tanto con tus defectos como con tus virtudes. Eres una persona que tiene mucho que ofrecer, ofrecerte a ti mismo y ofrecer a los demás también. Entonces te invito a hacer este proceso de autoconocimiento, de introspección. ¿Y cómo está esto conectado? Encontrar a la persona correcta. Bueno, si te das el tiempo para conocerte a ti primero, a ti mismo primero, a saber quién eres, qué quieres, saber qué quieres, sumamente importante. Entonces se hace mucho más claro entender qué tipo de compañero de vida es realmente
el correcto para ti. ¿Qué tipo de compañero de vida es realmente compatible con tu personalidad, con tus sueños, con tus ideales, con tu visión de la vida ideal? Una vez que lo sabes, ¿no? Es mucho más fácil reconocer a esa persona cuando se presenta en tu vida, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, una vez que has hecho ese proceso de conocimiento, ¿no? Vas conociéndote a ti mismo, vas aprendiendo sobre ti, haces, tienes claro quién eres y qué es lo que quieres. Y eso es sumamente fundamental. Cuando sabes qué quieres y sabes qué no quieres en tu vida, cuando sabes cuál es tu visión de tu vida ideal, cuáles son tus sueños y tus metas, entonces empiezas a entender qué tipo de persona sería una persona con la que podrías tú compartir tu vida, compartir tus sueños, compartir tu visión de vida ideal, ¿no? Entonces, si yo me conozco y sé que tengo tales virtudes y tales defectos, entonces pienso y considero que lo que yo quisiera a mi lado es un hombre o en el caso de los hombres es una mujer con cierto tipo de cualidades específicas o cierto tipo de valores específicos tal vez, o cierto tipo de, s- de habilidades, de sueños específicos. O sea, eh, no vas a estar perdido teniendo ciertos sueños, ciertos ideales, teniendo una cierta personalidad y estando en una relación con una persona que totalmente tiene otra visión de vida, otros valores que no son compatibles con los tuyos, una personalidad que tal vez choca demasiado con la tuya. Entonces, todo esto se evita cuando tienes un propio conocimiento, un apropiado conocimiento de quién eres, qué es lo que quieres. Ese conocimiento viene de qué es lo que quieres. Empiezas tú a saber cuál es la persona correcta. Al menos no sabes cómo luce todavía específicamente cuando todavía no la has conocido, pero ya tienes como un mapa, una guía, porque ya sabes, no, yo quiero una persona así, 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 así. Estos son ciertos valores o ciertas virtudes que son sumamente importantes para mí que mi compañero de vida tenga. Y hay ciertas cosas que para mí son intolerables en un compañero de vida, cosas que no voy a aceptar, eso lo tienes claro también. Logras tener claro una vez que te conoces a ti mismo. Y entonces, obviamente con toda esta guía, con todas estas especificaciones, eh, una vez que ya encuentras a la persona que tiene esa descripción en cuanto a términos de personalidad se refiere, se te hace mucho más fácil saber, este es el tipo de persona con la que quiero compartir mi vida, con la que quiero formar una familia, con la que sé que, que puedo tener una visión de vida conjunta. eh, Se hace mucho más claro, mucho más claro. Entonces, te invito a tener esto en cuenta cuando quieras escoger a un compañero de vida. Eh, y esta frase con la que quiero terminar dice, amarnos a nosotros mismos es lo más importante que podemos hacer, porque cuando nos amamos, no nos hacemos daño, ni tampoco se lo hacemos a ninguna otra persona. Con esta frase me quiero despedir. Eh, es una frase que señala cuán importante es amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, porque eso te ayuda. Cuando tú te amas, es lógico que no te vas a hacer daño, pues. No, yo me amo, no voy a hacer cosas que me perjudican o cosas que me hacen daño. Y cuando tú te amas, tampoco tienes la necesidad de hacer daño a los demás. ¿Por qué? No, no es coherente, pues, ¿verdad? Entonces, si yo me amo a mí mismo, si yo me acepto tal y como soy, logro tener en cuenta que no voy a caer en ciertas acciones que me pueden causar daño o prejuicio. No, porque me amo. No me merezco causarme daño a mí mismo. Tampoco merezco que los demás me causen daño y tampoco es justo, ni tampoco los demás merecen que yo les cause daño. Entonces, esto es un efecto positivo que te trae el autoconocimiento, tanto a ti como a las demás personas especialmente las personas con las que te relaciones en tu vida familiar, eventualmente en tu vida conyugal una vez que tienes a ese compañero o compañera de vida. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces algunos de los problemas que tienen las parejas, por ejemplo, o los padres con sus hijos, tienen que ver justamente con el hecho de que no hay ese amor propio, no hay esa aceptación propia y a veces ven en la otra persona, en la pareja o en sus hijos, reflejados ciertas características que ellos tienen en sí mismos que no les gustan, entonces las proyectan en esa otra persona y
pueden causarles daño. Entonces, cuando no hay un amor propio, cuando no hay una aceptación de quién eres, tanto con virtudes y como con defectos, entonces eso afecta definitivamente de manera negativa tus relaciones contigo mismo y con los demás. Entonces, tener en cuenta esta última frase y con eso me despido. Gracias por escuchar el podcast del día de hoy, mejorando día a día. Espero que te haya resultado de beneficio. Si es así, no olvides compartir con alguien que también se pueda beneficiar. Hasta la próxima ocasión.